por tu bondad y por tu misericordia, porque somos testigos, Señor, de que tú eres grande en misericordia y en bondad, que como tú no hay otro, Señor, que nos das el hermoso privilegio y la virtud de congregarnos, Señor, de darnos ese impulso, Señor, anímico para seguir adorando tu nombre, junto con el resto de nuestros hermanos en fe que hoy día a lo largo del mundo se reúnen, Señor, para bendecir tu nombre, para seguirte adorando, Señor. Padre, que esta palabra de verdad nos confronte, nos ilumine, nos enriquezca, nos cambie, nos santifique, Señor, y que nos siga motivando a conocerte y a buscar tu rostro sincera y con todo el corazón, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Vamos a Lucas 16. Hemos estado mirando la relación de Jesús con sus enseñanzas a través de las distintas parábolas que Él nos dejó. Hemos mirado que el reino de los cielos fue el tema central en la gran mayoría de sus enseñanzas, de forma directa o indirecta, o exaltando, resaltando algún rasgo puntual del reino de los cielos. Y esta parábola que vamos a ver pareciera que no tiene una relación directa con el reino de los cielos, pero sí la tiene. Así que vamos a profundizar en ella. Versículo 1. Jesús les contó la siguiente historia a sus discípulos. Había cierto hombre rico que tenía un administrador que manejaba sus negocios. Para la época, en el contexto cultural agrícola, era común, era frecuente que si alguien tenía muchos recursos, contratase a un administrador para que le llevase todos sus bienes. Este trabajo de administrador parece como que muy sencillo, muy parecido a hoy día, como a lo mejor algunos pueden hacer. El detalle está que en aquella época habían otras implicaciones morales y legales. Por ejemplo, si el administrador no daba la ganancia al dueño en un tiempo determinado, él tenía que pagar esa ganancia de su bolsillo, por ejemplo. Hoy día no. Hoy día una empresa o una persona contrata a un administrador y si no le rinde, simplemente lo despide. Le dará lo que corresponde a la ley según la ley de trabajo, según los términos, y ya no pasa nada. Pero en esta época era la cosa diferente. Pero, basándose en esto, Jesús aprovecha y entabla esta parábola. Un día llegó la noticia de que el administrador estaba malgastando el dinero de su patrón. Entonces el patrón lo llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Prepara un informe final porque voy a despedirte. Es exactamente lo mismo que ocurre hoy día. Cada cierto tiempo los administradores, los gerentes tienen que pasar un reporte de cómo van las cosas. El administrador pensó: ¿y ahora qué haré? Fíjese que este hombre no se arrepiente. Este hombre estaba realmente haciendo un mal uso de los recursos de su amo. Y ya empieza a pensar qué puede hacer, no para salvar su pellejo de esto, porque ya sabe que lo van a despedir, ya sabe que lo descubrieron. Es decir, este hombre era una persona deshonesta, era una persona que administraba mal las cosas, quizás hacía algún tipo de negocio ilegal. Es decir, este administrador, como decimos quizás acá hoy día, tenía mañas, tenía pulgas. Y en vista de esto, aparte de que ya le anunciaron, como que dice, te vamos a dar el preaviso, como cuando en los empleos formales te van a despedir y según la ley de trabajo te tienen que avisar, y tú tienes que trabajar 15 días de preaviso. A este hombre se lo avisaron. Y este hombre no se preocupó en buscar la manera de arrepentirse, de convencer al Señor para que lo dejara. No. Él ya estaba claro que lo habían descubierto, lo iban a despedir, y ahora dijo: ¿y ahora qué haré? Mi jefe me ha despedido. No tengo fuerzas para cavar zanjas y soy demasiado orgulloso para mendigar. Este hombre de verdad que no tenía vergüenza para algunas cosas,
pero para otras sí. Tenía un ego demasiado alto, eso le iba a impedir mendigar. Número 2, reconocía que no tenía la condición física como para ponerse a hacer zanjas, es decir, como para agarrar el trabajo más mínimo que era de jornalero. No lo tenía, tampoco. Pero aún así este hombre dice, versículo 4, ya sé cómo asegurarme de que tendré muchos amigos que me recibirán en sus casas cuando mi patrón me despida. Fíjese que el pensamiento y la motivación de este hombre en esta parábola no era salvar su trabajo porque ya sabía que lo habían despedido. Fíjate cómo lo dice, ya mi jefe me despidió, o sea, ya lo daba por hecho de que lo van a votar. Pero él lo que quiere es salvaguardar su futuro a pesar de lo que va a sufrir o de lo que está sufriendo. Y ese es el pensamiento de hoy día que está en este sistema. En este sistema la gente guarda sus propios intereses, la gente piensa en sus propios intereses, en el presente y en el futuro. Más allá de lo que pueda ocurrir en un momento determinado, la gente siempre va a buscar que su futuro por lo menos sea mucho más cómodo, sea menos fuerte y que le permita tener un soporte. Ese es el pensamiento de este sistema. Así piensa la gente, así piensan las empresas, así piensa todo aquel que se deje llevar por ese sistema. Y este hombre, esos eran los principios de este hombre. Así pensaba. ¿Y qué es lo que está haciendo? Bueno, yo me voy a asegurar de que tendré muchos amigos que me recibirán en sus casas cuando mi patrón me despida. Esto es una astucia de esta persona. De decir, bueno, yo me voy a encargar de ahorita de favorecer para que el día de mañana me paguen ese favor. Eso hoy día se sigue aplicando. Versículo 5. Entonces invitó a todo el que le debía dinero a su patrón para conversar sobre la situación. Evidentemente era el administrador y sabía las cuentas. Sabía las facturas, sabía los proveedores, sabía los clientes, sabía todo de su amo. Y los llamó uno por uno. Le preguntó al primero, ¿cuánto debes a mi patrón? Esta es una pregunta un poco inocentona y un poco tonta, porque si tú eres el administrador de todos los recursos, tú sabes quién te debe y quién no te debe. Tú sabes quién te debe y tú sabes a quién tú le debes. Así que esta pregunta, aunque quizás es posible, en vista de que este hombre era un derrochador y no manejaba bien los negocios, quizás era un hombre desordenado con el control y organización de la finanza, así que quizás no llevaba un control de estas cosas, así que también cabe esa posibilidad. No lo especifica dentro de la parábola, pero podemos llegar a especular de esa forma, ya que es posible también. Y él le dice, ¿cuánto debes a mi patrón? El hombre contestó, le debo 3.000 litros de aceite de oliva. Entonces el administrador le dijo, toma la factura y cámbiala a 1.500 litros. Es decir, le rebajó la mitad la deuda. Le preguntó al siguiente, ¿cuánto le debes tú? Le debo 1.000 medidas de trigo, respondió. Toma la factura y cámbiala a 800 medidas, le dijo. Versículo 8. El hombre rico tuvo que admirar a este pícaro deshonesto por su astucia. Y fíjese aquí lo interesante, que este hombre, el dueño, número 1, dice que tuvo que admirar la astucia, como lo dice esta versión, de este pícaro deshonesto. Número 2, no le reprochó esa actitud. ¿Qué me quiere decir a mí eso? Que quizás el dueño de en medio de esta parábola, de esta historia, también tenía actitudes parecidas a la de este administrador. Como dicen por ahí, un bombero no le pisa la manguera a bombero. Y ladrón que roba a ladrón tiene 100 años de perdón. Es decir, que hasta cierto punto, este hombre, el dueño de todo, también cometía este tipo de astucias dentro del sistema. Y quizás por eso, pues, en vez de reprocharle aún más y de molestarse, porque aparte de estar malgastando y malversando sus bienes, encima no cobra completo las deudas. Es como para molestarse doblemente más.
peor. Pero no, dice la parábola de mi Señor Jesús que este hombre alabó, bueno, que dice que tuvo que admirar a este pícaro deshonesto. O sea, le llamó mucho la atención la astucia con la que este hombre hizo esto, porque se dio cuenta que de esta forma iba a ganar puntos con estas personas, iba a lograr su cometido, que cuál era, no salvar su trabajo, sino guardar sus intereses a futuro, porque lo vimos al principio. Voy a hacer de esta manera para que me reciban en su casa, es decir, para que me tiendan la mano, para que me ayuden cuando yo lo necesite. Es decir, yo te voy a hacer un favor ahorita y cuando tú me debes un favor, tú me lo vas a devolver. Esa fue la astucia de este hombre. Y la verdad es que los hijos de este mundo son más astutos al lidiar con el mundo que los rodea que los hijos de la luz. Aquí vienen, en la Reina Valera puede confundir un poco y cuesta entender quizás un poco lo que dice acá, más adelante que vamos a ir mirando. Pero aquí Jesús usa en este evangelio, Lucas, mejor dicho, el apóstol Lucas, usa las parábolas, las que aparecen acá, como contraste entre una cosa y la otra para que podamos mirar. En relación con Mateo, con Marcos, con Juan, usan la comparación. Aquí usan el contraste. Aquí Jesús está diciendo ahora, miren lo que hacen los hijos de las tinieblas y miren cómo es el comportamiento de los hijos de la luz. Tiene que haber un contraste, se tiene que notar la diferencia para que podamos entender. Y dice aquí mi Señor, los hijos de las tinieblas son más astutos al lidiar con el mundo que los rodea que los hijos de la luz. Versículo 9, aquí está la lección, dice el Señor. Usen sus recursos mundanos para beneficiar a otros y para ser amigos. Entonces, cuando esas posesiones terrenales se acaben, ellos le darán la bienvenida a un hogar eterno. Vamos ahora a mirar un poco estas palabras porque son un poco confusas, puede costar difícilmente entenderlas. Número uno, yo quiero dejar claro que Jesús no está alabando, ni está aplaudiendo, ni está apoyando la actitud deshonesta del administrador de esta historia. Recordemos que Jesús es luz, Jesús es verdad, Jesús es vida, Jesús es justicia. Por lo tanto, la luz nunca va a apoyar las tinieblas. Y entonces, ¿cómo podemos nosotros entender estas palabras de Jesús? Simplemente está usando un tono irónico, sarcástico, para decir que este hombre que no es justo, que ya lo dice aquí, que es un hombre deshonesto, que es un hombre que administró mal los recursos de otros que lo contrataron para eso, tuvo una habilidad, tuvo una actitud, una forma de proceder que le permitió ganar favores, que le permitió entonces asegurar su futuro. Eso es simplemente lo que él está mostrando acá. Él no está apoyando la deshonestidad. Eso sería contrario al carácter divino, y cualquier cristiano, iglesia, pastor u organización que diga eso es una herejía. Eso es antibíblico. Jesús nunca va a apoyar la deshonestidad. Nunca. Jamás. La luz va a apoyar algo que haga las tinieblas. Ahora bien, que los cristianos pueden comportarse de una forma más perspicaz, de una forma más astucia, y hasta qué punto, hasta qué límite lo puede hacer con las cosas materiales, eso es otro tema que podemos tocar en otro momento. Pero quiero dejar en claro eso, que Jesús no es que está apoyando y alabando al hombre deshonesto porque está actuando con deshonestidad. Simplemente está usando la ironía para usarla de contraste ahora entre la luz y las tinieblas, entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. Ahora bien, el otro punto que dice Jesús acá: usen sus recursos, versículo 9, mundanos para beneficiar a otros y para ser amigos. ¿Qué quiere decir esto? Que los hijos de la luz tienen que aprender a usar las posesiones, los bienes materiales, lo que el Señor te permita tener aquí esta tierra, para beneficiar a otro. ¿Con qué sentido cuando dice beneficiar a otro? Recordemos que nuestro enfoque no es simplemente material, iglesia. Nuestro enfoque es espiritual. ¿Y cuál es el mayor beneficio que yo le puedo dejar a otra persona? ¿Cuál es? ¿Un plato de comida? No. ¿Ropa porque no tenga? No. ¿Tratamiento médico porque no?
El mayor beneficio que tú le puedes dar a otra persona es predicarle el Evangelio. Es dar de gracia lo que a ti te dieron de gracia. Ese es el mayor beneficio que un ser humano puede tener en esta tierra. Jesús dijo en otro momento, que también lo reseñaron los evangelios, ¿de qué le vale al hombre ganarse al mundo si pierde su alma? ¿De qué le vale al hombre tener para alimentarse? ¿De qué le vale al hombre tener para vestirse? ¿De qué le vale al hombre tener un tratamiento médico si pierde su alma? Entonces, ¿de qué forma yo debo entonces tomar lo que Dios me permita tener aquí en la tierra para beneficiar de esa forma al individuo? Que si bien es cierto, la iglesia se ha caracterizado por hacer obras sociales y le lleva comida a los pobres, visita a los enfermos, y algunos van a las cárceles y le llevan algo de X cosas a los presos, pero eso simplemente es una excusa para darle el único beneficio que realmente tiene el ser humano, que es espiritual. A eso se está refiriendo Jesús. Es decir, Jesús, y ya lo vamos a ver más abajo, si nosotros no somos capaces de usar correctamente las cosas materiales perecederas de aquí abajo, ¿cómo vamos a usar entonces como buen administrador los bienes espirituales, las riquezas espirituales? Vamos a seguir leyendo. Entonces, cuando esas posesiones terrenales se acaben, ellos les darán la bienvenida a un hogar eterno. ¿Por qué? Vuelvo al punto. Porque una forma sencilla de medir cómo es nuestro comportamiento con las cosas terrenales es simplemente mirando cómo nos comportamos con las cosas materiales. Versículo 10. Si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. ¿Cuáles son las cosas pequeñas según lo que mi Señor está enseñando? Las cosas pequeñas son las cosas de este mundo. Mire, y te lo voy a poner así. Así el día de mañana tú seas dueño de una mina de oro. Así el día de mañana tú seas el dueño de una empresa petrolera. Estoy hablando de cosas que valen muchísimo dinero y que producen muchísimo dinero de forma legal. Eso sigue siendo algo pequeño. ¿Por qué? Porque es algo de esta tierra, es algo que no pasa de este plano, es algo que perece. Bueno, para nadie es un secreto que el petróleo es un recurso que no se renueva. Una vez que se gasta, se gastó y ya tú no lo puedes recuperar. Por eso tiene un costo tan valioso. Sigue siendo, en este mundo, wow, tú eres el dueño de una empresa petrolera, tú tienes mucho dinero. Sí, tienes mucho dinero, pero es algo pequeño. Wow, tú eres el dueño de una mina de oro, tú trabajas en una mina de oro, tú eres gerente de una mina de oro, tú ganas dinero, sí, pero es algo pequeño. Ese es para que usted entienda que Jesús está poniendo todo lo relacionado a este mundo, indistintamente del tamaño que tenga, como algo pequeño. Y Jesús está diciendo, si tú no eres fiel con estas cositas pequeñas, que es algo perecedero, ¿cómo tú piensas ser honesto? Voy a usar las palabras que dice esta versión. A ver, ¿dónde me quedé? Acá, versículo 10. Si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. ¿Cuáles son las grandes? Las cosas espirituales, las relacionadas al reino de los cielos, los tesoros del reino de los cielos, las virtudes celestiales, el Evangelio, la palabra de Dios. Esas son las cosas grandes para el reino de los cielos. Eso es lo grande. Y dice acá, si son deshonestos en las cosas pequeñas, mira lo que dice, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. ¿Cómo Jesús nos forma para que maduremos, para que crezcamos de una manera correcta para las cosas espirituales? Muchas veces en las cosas materiales. Así de sencillo, así de simple. Si no somos capaces, voy a poner un ejemplo aquí muy práctico, si no somos capaces nosotros de cuidar a nuestros compañeros de trabajo, algo tan sencillo y que muchas veces estamos en un ambiente hostil, donde hay envidia, donde hay competencia insana, donde te meten el pie para que te caigas porque te quieren quitar lo que tú tienes, etcétera, 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 que aquí podemos hablar de toxicidad laboral y podemos pasar todo el día. Pero si en medio de eso, que lo que a veces provoca es salir corriendo, renunciar y buscarse otro trabajo, pero después tú te recuerdas que a lo mejor
es una ruleta rusa porque te encuentras otro trabajo que te va a dar mejores beneficios, pero el ambiente laboral es peor del que tenías anteriormente. Entonces, no hay una seguridad cierta en ese aspecto. Pero tú eres fiel en medio de eso. Tú vas a ser fiel, entonces, en cuidar a la iglesia del Señor, en cuidar a los chiquiticos del Señor. Y Dios te puede poner entonces dentro de su reino en una posición de mayor honor, donde tengas mayor responsabilidad con las cosas grandes del reino de los cielos. Fíjense cómo Dios trabaja, fíjense cómo Dios lo hace. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Versículo 11. Entonces, si no son confiables, escuchen, con las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo? Las riquezas mundanas, meta ahí el sistema económico, meta ahí dinero, criptomoneda, tarjeta de crédito, todo lo que usted quiera. ¿Por qué? Porque usted sabe que en este mundo el dinero es una de las cosas más grandes. Y todo el mundo anda detrás del dinero, andan como ratas buscando capturarlo. Lamentablemente, tengo que decirlo con toda propiedad, a veces hay parte de la iglesia que cae también en esa carrera de ratas, yendo detrás de las cosas, como los mundanos. Pero eso es una realidad. Si no somos confiables con las riquezas mundanas, si no somos confiables, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo? Por eso que el apóstol Pablo, en una de sus epístolas, creo que es Colosenses, dice que todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo como para el Señor, porque de él recibiremos la recompensa. Todo lo que hagáis. Cuando tú entiendes esto que Jesús está hablando aquí, lo pegas con el desarrollo de la enseñanza del apóstol Pablo, tú te das cuenta que en la vida cristiana no hay tal cosa como la vida secular y la vida cristiana. Eso no existe para el cristiano. La vida cristiana es una sola una vez que usted se convierte a Cristo. Una vez que usted llega al Evangelio, una vez que usted llega a la palabra, ya toda tu óptica, toda tu vida es cristiana. No hay tal cosa como, bueno, mi vida secular, porque ese es mi trabajo. Ahora, mi vida ministerial dentro de la iglesia es otra. No. Eso es un error, lamentablemente, que han enseñado en la iglesia. Y algunos cristianos lo ven así porque, bueno, como yo no soy pastor, como yo no predico en la iglesia, como yo no ministro, yo simplemente me congrego, entonces yo tengo una vida aparte. No. Para ti, tu púlpito es ese trabajo donde tú estás. Esas personas con las que te rodeas todos los días, con las que pasas 8, 9, 10 horas, esas son las ovejitas con las que el Señor te está probando. O las cabritas, puede ser también. Ahí. Y ese lugar es santo porque tú estás allí. Porque ¿dónde se pone la luz para que alumbre? En donde hay tinieblas, donde hay oscuridad. Yo voy a poner el foco de esta sala, lo voy a poner de allá afuera a las 12 del mediodía. Eso, cuando yo lo enciendo, eso ni se va a ver. No necesito ponerlo afuera porque el sol se encarga. O el alumbrado público se encarga en la noche. Ah, pero yo sí lo necesito aquí en mi casa, en la sala de la iglesia, acá en la iglesia, cuando se hace de noche. Entonces yo lo enciendo. ¿Por qué? Porque hay tiniebla. Entonces, no podemos caer, no, pero aquí hay mucho pecado. Uy, no, pastor, si usted supera lo que hacen ahí. Bueno, ¿y a dónde se pone la luz? Donde hay tinieblas. ¿Dónde se pone la sal? Donde se necesita la preservación, porque hay corrupción. Ahí Dios nos pone. Ahí Dios nos pone. Ahí tenemos que ser buenos administradores, no como este deshonesto administrador. Versículo 12. Y si no son fieles con las cosas de otras personas, escuche esto, tremendo. Y si no son fieles con las cosas de otras personas, ¿por qué se les debería confiar lo que es de ustedes? Y aquí viene la pregunta, ¿y qué es lo mío? Me estoy enterando que yo tengo algo, ¿qué es lo mío? Aquí estoy tremendo porque usted se da cuenta que si usted tiene herramientas de trabajo que no son tuyas porque te las están dando para que hagas la labor, es decir, eso tiene un dueño, y no somos fieles con eso, ¿cómo se nos va a confiar lo que sí es de nosotros? Viene la pregunta que le acabo de hacer, ¿a qué se está refiriendo Jesús cuando dice lo que es de nosotros? Lo que es de nosotros son las promesas, lo que es de nosotros es el reino, lo que es de nosotros es lo que la palabra dice que es mío. ¿Cuántas veces usted no se ha puesto a orar por algo y usted se ha basado en alguna promesa bíblica, de las más de 3.000 que hay en toda la Biblia, y usted ya lleva tiempo esperando que Dios le diga que sí, y si ya le dijo que sí,
que ese paquete llegue, que ese delivery te llegue? ¿Cómo tú quieres recibir eso que es tuyo y que el Padre te lo está dando? Si no eres fiel, como lo dice acá, con lo que es de otra persona. Mire la relación que hay en todo esto. Porque aquí ya usted le dije, aquí está el reino de los cielos involucrado en esto. Lo que es tuyo y mío es lo que es del Padre, lo que es del Hijo. Porque somos parte del reino. Somos iglesia, somos sus hijos. Es algo muy sencillo, que yo lo puedo ilustrar también como cuando usted tuvo hijos y sus hijos empezaron a crecer y usted tenía posesión, usted tenía negocio, usted tenía cosas. Usted sabe que en un futuro, eso que usted tiene va a ser de sus hijos también, ellos lo van a heredar. Yo pregunto, si su hijo tiene 5 o 6 años y usted tiene 3, 4, 5 camionetas, ¿usted le va a dar la llave de una de esas camionetas para que lo maneje? Y te voy a decir algo más, estoy seguro que te va a decir, papá, pero eso es mío también. Mamá, pero eso es mío. Sí, es suyo, pero usted no está apto para manejar eso. Váyase de esa nube, usted no va para el baile. Usted se monta al lado mío y yo soy el que maneja. No, pero yo quiero manejar. Usted todavía no maneja. Es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque tiene 6 años, no ha madurado, no ha crecido, no tiene juicio, no sabe lo que implica manejar, la responsabilidad que eso tiene. Lo mismo ocurre con el Padre. Usted ve las promesas, esas son suyas. Y usted ora por ello, usted gime, usted clama, usted llora. Pero hasta que tú no maduras, hasta que tú no creces, el Padre no te las da. ¿Y de qué forma y de qué manera el Padre nos enseña y nos hace madurar y nos hace crecer para entender estas verdades espirituales? Para darte lo que es tuyo, usando las cosas pequeñas de esta tierra. Mire qué práctico es el Padre muchas veces para enseñarnos. Lo que pasa es que a veces como no tenemos una visión todavía tan perfecta y tan clara del Padre, a veces le pintamos una aura como muy mística de algo que no es. Por supuesto, el Padre es espíritu, lo dice el mismo Jesús hablando con la mujer samaritana. Es espíritu. Y el Hijo es la imagen visible del Padre que es invisible. Pero el Padre también es práctico muchas veces cuando nos enseña las cosas. Cuando nos enseña. Y fíjese aquí. Versículo 12, la parte final. Y si no son fieles con las cosas de otras personas, mire la pregunta, ¿por qué se les debería confiar lo que es de ustedes? O sea, ¿por qué te lo tienen que dar si tú no has demostrado que eres maduro con lo que no es tuyo? Simple, sencillo. Sencillo. Nadie puede, versículo 13, servir a 2 amos, pues odiará a uno y amará al otro, será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero. Y ahora aquí Jesús complementa esta otra parte de la enseñanza indicando que el problema no es que tú tengas posesiones, el problema no es que tú te las ganes con trabajo honrado, el problema es que ellas te tengan a ti y tú no las tengas a ellas. El problema con el dinero es que el dinero es amoral, o sea, el dinero ni es bueno ni es malo. Si tú lo usas para cosas lícitas y buenas, entonces el dinero para ti es bueno. Pero alguien que lo usa para cosas malas, como por ejemplo producir droga, traficar personas, vender armas y fabricar, el dinero es malo. Por eso que las autoridades cuando pescan, hacen estas redadas a los criminales, le incautaron 600 millones de dólares. Ese dinero está incautado y no lo pueden usar porque ese dinero es sucio, manchado. Eso va a una investigación. Entonces, ¿el dinero es malo? No. ¿El dinero es bueno? Tampoco. Eso depende del que lo usa. Hay que recordar que el dinero es muy bueno como siervo tuyo, para que él te obedezca a ti. Yo voy a usar esto para esto, voy a producir para tener, para dar más acá, para tener para mí también, pero para seguir. O sea, el dinero a ti no te debe de tener de siervo. El dinero es bueno como siervo, pero es muy malo como amo. Cuidado con eso. Y a eso se está refiriendo Jesús. ¿Por qué? Bueno, porque precisamente el versículo 14 dice, los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Recuerden que eran la máxima autoridad religiosa y civil que el Imperio Romano le permitía tener a los israelitas. Le dice, amaban mucho su dinero. Oyeron todo eso y se burlaron de Jesús. Entonces les dijo, a ustedes les encanta aparecer como personas rectas en público,
Pero Dios conoce el corazón. Lo que este mundo honra es detestable a los ojos de Dios. Tremendo. ¿Cómo es posible que alguien se burle de una enseñanza tan clara y tan importante sobre el reino de los cielos, que esta gente no le daba importancia? ¿Por qué? Porque amaban el dinero. Y ya lo acabo de decir, el problema no es que tú tengas dinero, que tú te esfuerces, que tú trabajes, que tú hagas negocios, que tú tengas ideas creativas, que tú te muevas para tener recursos, para ayudarte a ti, para ayudar a tu familia y para ayudar a donde el Señor te permita ver necesidades que tú puedas ayudar. Eso está genial, es malo. La iglesia a lo largo de 2000 años ha tenido hermanos que Dios ha bendecido de una forma tremenda en diferentes países y épocas. Sorprendente. Dios ha permitido que personas adineradas se conviertan y han usado luego ese dinero para las cosas que a Dios le agradan. Ese no es el problema. El problema es esto que dice acá, versículo 14. Amaba mucho su dinero. Y aquí entonces ahora usa la palabra de Jesús. El problema no es que tú administres las cosas pequeñas de este mundo. El problema es que tú ames esas cosas pequeñas por encima de lo que amas a Dios. Ese es ahí el problema. Y ese es uno de los puntos que tenemos que aquí mirar. Ser un buen administrador y no malo como el de esta parábola implica revisar, empezando por ahí, número 1, estoy amando más mi trabajo, estoy amando más lo que estoy logrando, estoy amando más este objetivo que quiero tener, este sueño que quiero producir, que mi obediencia a la palabra, que lo que estoy haciendo. Para empezar por ahí, porque recordemos, como yo le dije hace rato, cualquier cosa de este plano es pequeño para Dios. Lo único grande es el reino de los cielos, el Evangelio, las virtudes celestiales, el Señor Jesucristo. Eso es lo único grande acá. Eso es lo grande. Entonces, aquí lo relevante es, dentro de esta parábola, es este contraste, que nosotros como hijos de luz, tomando las parábolas de mi Señor Jesús en el versículo 9, tenemos que tener en consideración, entonces, el cómo nosotros nos estamos comportando con las cosas pequeñas. ¿Qué relevancia tenemos nosotros acá? ¿Cómo estamos usando los recursos que tenemos para beneficiar a otros y para ser amigos? Es decir, el inconverso o el hijo de la luz, como dicen en algunas versiones, se esfuerza un poco por tener relaciones que le puedan ayudar en algún punto. Y esto no es malo, aunque de cierto modo se puede ver como tráfico de influencia, dependiendo del contexto donde te encuentres. No es malo en las relaciones, pero que hasta cierto punto esas relaciones vengan como producto de lo que las personas empiezan a ver en ti y empiezan a reconocer y admirar y a respetar de ti, y no simplemente por lo que tú puedas aportar materialmente, porque básicamente las relaciones en el mundo se ven de esa manera. Ah, no, yo conozco a fulano de tal, ese tiene tal cosa. Ah, yo conozco a su tanejo porque ese trabaja no sé dónde. O sea, tienen algo que dar. Y a la gente no le importa la calidad de persona muchas veces. Ay, sí, ese fulano es muy odioso, pero conoce a fulano de tal que trabaja en tal, y eso es lo que yo necesito, entonces yo voy a hablar con él. O sea, pueden reconocer quizás hasta las cosas negativas, pero como ven lo que les puede aportar a ellos, no les importa. No les importa. Y ese no es el punto en nosotros como hijos de la luz. Sino que a pesar de que la gente diga, sí, fulana tiene esto, pero esa persona de verdad tiene una paz, tiene una paciencia, es amable, se le puede tratar, de verdad que me gusta con esa persona. Tiene algo diferente y de verdad la aprecio mucho por eso. No entienden lo que ven o lo que perciben de ti, pero ya tú sabes qué es lo que ellos quieren decir. Ya tú sabes que no eres tú, es el fruto del Espíritu en ti, que es la gracia del Señor, que es Dios en ti, y eso es lo que ellos ven. No lo entienden, no lo definen bien, no lo saben cómo explicarlo, pero les gusta. Y así es a este mundo, ¿sabes? A este mundo le gusta el fruto que uno da, pero no le gusta el árbol de donde viene. Les gusta. Es como yo siempre he dicho, este mundo le gusta el niño que nace en diciembre. Se aprovechan de ese nacimiento para hacer celebraciones, pero no les gusta el niño cuando crece y dice arrepiéntete de tu pecado. Eso no les gusta. Entonces, les gusta cuando está chiquito, pero no les gusta cuando está grande. Exactamente pasa con nosotros los cristianos. Les gusta el fruto que damos, les gusta, pero no les gusta de dónde viene, de dónde lo sacamos. No les gusta.
Cuando empiezas a hablar de eso, algunos ya empiezan a alejarse. Así son. Entonces, es esto lo que Jesús quiere enfatizar, que no es posible que una persona que sea deshonesto, tenga una mayor astucia con las cosas de este mundo para garantizarse su futuro, que los hijos de la luz con las cosas que sí le competen, con las cosas grandes del reino de los cielos. Eso es lo que Jesús está aquí planteando. No es simplemente como yo muchas veces escucho a algunos predicadores que simplemente le dan el enfoque material. No, hermano, es que nosotros los cristianos somos un poco quedados, somos un poco achantados, no tenemos tanta iniciativa y por eso tenemos que movernos, tenemos que ser más proactivos, porque no es posible que los hijos de las tinieblas se lleven toda la bendición. Y siempre le dan ese toque, ese énfasis material. Ese no es el enfoque que Jesús le está dando aquí a esta palabra. Lo que Jesús te está diciendo es que el deshonesto, el hijo de la tiniebla, que no va a pasar de este mundo si no se arrepiente, y todo el paraíso que tiene está aquí abajo, tenga un desenvolvimiento bueno, entre comillas, con las cosas de este mundo que son pasajeras. Y nosotros que conocemos la verdad, que tenemos promesas, que tenemos cosas grandes y maravillosas a nuestra disposición, no tengamos ese nivel de astucia para usarla. Es eso lo que Jesús quiere decir. Es decir, los hijos de la tiniebla usan bien sus cosas, son astutos con sus cosas, pero los hijos de la luz no son tan astutos con lo que es de ellos, con lo que es de ellos, con lo que es de nosotros, con lo nuestro. Y aquellos que la quieren usar, entonces la tuercen, lo distorsionan de una forma incorrecta. Y de eso se trata, pero directa, que eso es lo que Jesús quiere, que nosotros realmente seamos astutos en la administración del reino de los cielos. En el buen término, entiéndase ahora el contexto de cómo Jesús planteó esto. Y que miremos si, yo siempre lo he dicho, el cristiano tiene que cada cierto tiempo hacerse una introspección, mirar su condición, no esperar que el Señor use un instrumento para señalar, porque no nos gusta cuando nos señalan, no nos gusta. Pero cuando nosotros mismos no somos honestos con nuestra condición y no hacemos una introspección, pues el Señor tiene que usar un instrumento externo para hacernoslo ver. No nos va a gustar, pero lo hace. Para que no caigamos como los fariseos, que estaban escuchando la enseñanza y en vez de apoyar la enseñanza y en vez de estar de acuerdo con la enseñanza, lo que hicieron fue burlarse de Jesús. ¿Por qué? Porque esta parábola desnudaba su corazón una vez más. Y uno puede decir, pero ¿por qué estos fariseos eran tan masoquistas? Porque cada vez que usted lee los evangelios, usted se da cuenta que los fariseos, cuando estaban cerca de Jesús, llevaban más palos que una batería. ¿Por qué se acercaban tanto? Porque estaban buscándole la caída a Jesús. Ajá, digo esto, por aquí lo vamos a agarrar. Esa era la razón de por qué siempre, cuando podían estar cerca, lo hacían. Porque le estaban buscando la vuelta, le estaban buscando la caída, la trampita. Pero nunca se lo encontraron, siempre llevaban un palo. Siempre. Amaban mucho su dinero y se burlaron de Jesús. Pero Dios conoce el corazón y les dijo: lo que este mundo honra es detestable a los ojos de Dios. ¿Qué le está diciendo ahora Jesús acá a los fariseos? Ustedes honran en amar en exceso las cosas de este mundo. Y eso es algo que Dios detesta. Dios detesta eso. Bien, vamos a orar. Una enseñanza corta de mi Señor Jesús, pero no deja de ser importante. Fíjense que este administrador tuvo hasta, así sea que lo haya hecho una sola vez en toda su vida, de sentarse a ver las cuentas. Tú cuánto me debes, tú cuánto me debes, tú con esto, tú con esto. Nosotros también tenemos que hacer igual. Tenemos que mirar. Y el versículo 8, ahorita que me estoy dando cuenta, dice: el hombre rico tuvo que admirar a este pícaro deshonesto por su astucia. Es decir, este hombre, que como yo lo dije, posiblemente también era un poco deshonesto, porque no le reprochó, no se molestó más de lo que ya estaba molesto con él, sino que se admiró por su actitud. Nosotros tenemos que hacer entonces que con nuestro proceder, con la administración de las cosas grandes del reino de los cielos que se nos han sido dadas,
el Señor Jesús esté admirado de nosotros. Y no es raro lo que estoy diciendo, porque en la parábola de los talentos hay una frase que dice Reina Valera que dice: buen siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Es decir, en la parábola esa representa a Dios que admira, que está agradado de la actitud de los dos que hicieron las cosas bien. Entonces, si aquí este hombre admiró la actitud astuta, cuestionable porque fue deshonesta de este hombre, ¿cómo nosotros entonces no podemos hacer que el corazón de Dios se agrade de nosotros? Eso es importante, pero también tenerlo presente. Es posible. Bien, vamos a orar. Gracias, Señor Jesús, por tu bondad y tu misericordia. Gracias, Padre, porque tu palabra una vez más ilumina nuestro entendimiento, nos enseña cada día más cómo debemos de proceder en este sistema, Señor, que tiene una forma de proceder, pero tú quieres que nosotros no vayamos a favor de esa corriente, sino en contra, actuando según los principios, según las formas y las maneras que tú nos dejas estipular en tu palabra, Señor. Padre, que esta palabra dé fruto al 100% en los corazones de tu pueblo, que esta palabra, Señor, se siembre, Señor, y crezca, que tu iglesia pueda meditar profundamente en ella, Señor, y que aquellos que van a escuchar nuevamente en diferido este mensaje también sea de provecho, y al igual que aquellos que estuvieron acá presentes, Señor. Gracias, Jesús, por tu bondad, gracias por tu misericordia, gracias, Señor, porque definitivamente tú estás comprometido con nuestras almas, tú estás comprometido con nuestro bienestar, tú estás comprometido, Señor, en que nos parezcamos cada día más a ti. Gracias, Espíritu Santo, por estar con nosotros, por guiarnos a toda verdad, por guiarnos a lo que es justo, hacia lo que es recto, hacia lo que es bueno y a lo que te agrada a ti primeramente, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor, guárdalos de todo mal y peligro, Señor, que ellos puedan reaccionar de la forma que te esperas, Señor, en medio del entorno en donde se encuentran, Padre. Gracias, Señor Jesús. Amén.